¿Qué tal a todos? Excelente día. Con este video iniciamos nuestras sesiones de clase de este semestre. En el caso de ustedes, para primer semestre. Antes que nada, bienvenidos a la normal del estado. Y bueno, dentro de la asignatura estaremos trabajando algunos aspectos de lo que se llama la asignatura didáctica de la biología. Es decir, dentro del área tanto de telesecundaria como de biología y otras áreas de ciencias, vamos a ver conocimientos específicos de la biología. En el caso de ustedes, ya tuvimos la oportunidad de trabajar algunas generalidades dentro del curso pequeño propedéutico que tuvimos hace algunos días, ¿no? Por situaciones de carácter laboral, no puedo trabajar con ustedes de forma presencial esta primera semana de clases, pero de otra forma, con este video inauguramos las clases de este semestre, como les había comentado, ya de forma presencial. Y bueno, va a haber conceptos dentro de su carrera, en su formación académica, que van a estar trabajando constantemente y que se van a volver parte de su discurso diario una y otra vez, ¿no? En el caso de esto, son términos, es decir, el argot, el calor, la terminología del docente es muy puntual y muy específica, ¿no? Lo que conlleva esta parte es a entender que va a haber entonces palabras, vocabulario, términos que de otra forma estarán implementando durante toda la carrera una y otra vez y que se volverán día con día en su trabajo, en su praxis laboral, ¿no? Uno de ellos es el término de didáctica. Si bien es que es cierto que la asignatura se va a centrar didáctica de la biología, hay que partir de lo más básico, desde los conceptos básicos, desde el entendimiento. Vuelvo a repetir lo mismo, el elemento básico sobre qué es la didáctica, ¿no? Porque al fin y al cabo, didáctica, metodología, técnica, praxis, contenidos, saberes, cognoscitivo, es decir, son palabras, son términos que ustedes estarán viendo muchísimo en su carrera en todo momento y que ya más adelante ya no tendremos que estar preguntando, ¿y qué es una planeación? ¿Y qué es didáctica? ¿Y qué es conocimiento? ¿Qué es cognoscitivo? ¿Qué es constructivista? ¿Qué es racionalista? En este primer semestre de la carrera, ustedes de otra forma tendrán que reconocer todos estos conceptos para poder vincularlos posteriormente con un tipo de aprendizajes posteriores en su carrera. Pero entonces tenemos que partir desde lo más básico, desde la parte de la didáctica. Si bien en el semestre trabajaremos biología, algunas ideas, pero desde el punto de vista de la didáctica, entonces, ¿no? Pero entonces empecemos a generar algunas ideas concretas sobre lo que entendemos por didáctica, por este sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo, casi todas las asignaturas, todas las especialidades llevan este concepto, ¿no? Didáctica de la historia, de las matemáticas, del español, del inglés, en el caso ustedes de la biología, pero entonces hay que ir ubicando estos conceptos muy puntuales, muy básicos sobre estos puntos, ¿no? Sobre la idea de primero partir de ustedes, si pudiera estar con ustedes en clase, preguntarles directamente, ¿tú qué entiendes por didáctica? Ya desde este momento tienes que tener alguna idea. A lo que te suene, a la idea que tú lleves, algo te imaginas que es didáctica. Quizá tus ideas más básicas sean pues, algo que tiene que ver con la escuela, con, con los conocimientos, con los libros, alguna idea de un maestro, no sé, ¿no? Es decir, empezamos entonces a generar estos conceptos, estas ideas vagas para poder aterrizar algunas otras cosas, ¿no? Y veremos varios teóricos, porque al fin y al cabo, mucho de la pedagogía, mucha de la educación, mucha de su formación académica se va a centrar entonces específicamente en estos conceptos, en esta terminología, sobre qué es tal cosa, cómo lo comparo, qué autores lo escribieron, porque al fin y al cabo vamos a ver muchas teorías, muchos conceptos, pero no nada más quedarnos casados o clavados con lo que dice el autor A y nada más, ¿no? O sea, hay que ver el autor A, el autor B, el autor C, sobre qué es conocimiento, qué es didáctica, qué es pedagogía, qué es aprendizaje. Y en el pequeño mini curso empezamos a hablar algunos conceptos sobre lo que es el aprendizaje, ¿no? Directamente desde para qué sirve el aprendizaje, desde que en otra época el aprendizaje era la acumulación incesante de información en tu cabeza, pero que a veces no le veías un sentido a esta información o a esta acumulación, ¿no? Aparte de esto, entonces ya veíamos que el aprendizaje en otro momento era la modificación de la conducta del individuo desde un punto de vista más psicológico, más conductista, más operativo, condicionamiento operante, pero también ya vimos sus pros y sus contras, ¿no? Al igual que el memorismo puro. Y también el aprendizaje lo veíamos entonces como esta resolución de problemas
Es decir, que todo lo que aprendamos, todo lo que veamos, todo lo que conozcamos, sirva para algo, ¿no? Directamente. Y entonces, una vez utilizando o conociendo esto, hay que ver, al fin y al cabo, ustedes van llegando a la normal, a esta formación de docente, pero entonces, si escogieron biología, si escogieron un área afín o una formación holística tipo telesecundaria que tienes que conocer todas las áreas, pues es útil, ¿no? Entonces, partir desde la didáctica misma. Muchas veces desde el ámbito romántico, desde el ámbito idealístico, a veces entraba en la didáctica como el arte de saber enseñar, ¿no? Muchos consideran en otras épocas la didáctica es el arte de saber enseñar. Y otra vez entramos en el conflicto y que es un arte, ¿no? Mucho manejar el romántico, algo idealístico, algo bonito, algo espiritual, algo que genera, algo que tiene el espíritu, sí, pero estamos hablando del ámbito educativo, ¿no? Si bien es cierto que llevamos la asignatura de artes, pero también el arte tiene una metodología, una estructuración, una idea de cómo enseñarse. No nada más es enseñar por enseñar, si es que enseñamos, al fin y al cabo, a veces solamente mostramos algo, informamos, ¿sí? O sea, y no quiere decir que yo por agarrar este libro directamente de trabajo, quiere decir que estoy manejando una didáctica, ¿no? Aquí nada más estoy mostrando o enseñando un libro, pero no quiere decir que ya por sí solo este libro les transmita conocimientos o pueda ser en una idea muy romántica. Es un artista de la enseñanza, ¿no? Porque también el artista obviamente crea arte y muchas veces del ámbito histórico y romántico mencionábamos que el docente es un artista porque creaba conocimientos, porque trabajaba con una mano de obra, con un producto, con una masa, una arcilla o una arcilla, que nosotros alumnos, que en esta parte idealística, romántica, histórica, decíamos que con esta didáctica íbamos poco a poco moldeando como esta masa a nuestros alumnos, para tener un producto también allá. Por eso muchas veces se mencionaba que esta didáctica era un arte y que tú como docente eras un artista directamente. La educación ha ido evolucionando y ya no nos vemos tanto como estos artistas que tenemos una masa virgen, burda, un producto bruto y que tú le vas dando forma, porque también suena muy bonito, muy romántico que yo como artista, como maestro, voy puliendo, voy moldeando a cada uno de ustedes, ¿no? Pero entonces, si yo voy puliendo y moldeando esta masa, esta argamasa o esto lo que quiera trabajar, esta plastilina, indica que la masa es inerte, que no tiene voluntad y que está sujeta a mi voluntad, cosa que no es cierto. Ustedes, yo no puedo llegar a decir en la escuela normal, yo vengo a moldearlos. Ya rompamos esta idea de que el maestro moldea alumnos, ¿no? Porque es muy peligroso. Entonces, si mis conocimientos son malos, bajos, deficientes, o mi idea de la educación, mi idea de la historia, de la biología, del español, no son tan buenas o no tengo el buen conocimiento de mis áreas, entonces estoy moldeando. Si yo soy el alfarero que trabaja esta parte, mi trabajo es deficiente y en todo caso mi producto será más deficiente aún. Así que también quitémonos estas ideas románticas de que nada más el maestro somos un alfarero que tiene masa inerte. Sí vamos haciendo cosas para mejorar la calidad, la condición de vida del individuo con base a esto, pero ojo, muy importante, el maestro no es Dios, no somos dioses, que la masa que tenemos esté sujeta a nuestro capricho y de ahora yo diga, la generación de biología, de telesecundaria, de la normal del Estado que entró en 2023, voy a moldearla a mi deseo o en su defecto a mi capricho. Igual los alumnos de secundaria, tampoco estamos moldeando directamente, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Con la persona, en este caso específicamente, citándome con ustedes, ustedes tienen características, tienen voluntad, tienen conocimiento, tienen ideas, que yo no nada más voy a llegar a borrar de un plumazo este directamente y decir, sí, lo que tú sabes no me importa, porque yo vengo a moldearte de acuerdo a mi didáctica del artista, de este arte de saber enseñar, a esto, a lo que yo creo, a lo que yo concibo, a lo que yo considero. Vuelvo a lo mismo. Y si mi formación o si mis ideas no son tan puntuales, tan claras, tan específicas, cuidado, estamos echando a perder a otras personas directamente. Ya no nada más el que está mal soy yo, sino también mis conocimientos deficientes, mis prácticas, mis estructuras, se las estoy pasando a esta masa que estoy formando, ¿no? Que estoy moldeando. Porque al fin y al cabo, si estuviéramos moldeando, indica que hay un molde. Y si tengo un molde, quiere decir que yo voy a repetir
con Juan, con Pedro, con María, con Carlos, lo mismo y que quiero que todos sean igualitos, porque al fin y al cabo, esto es un molde. Cuando tú empiezas a moldear, que todos mis productos salgan igualitos. Cuando, ahora que hablábamos un poco de la nueva escuela mexicana en el curso, pues nos damos cuenta que esto no es así, que esto no va para allá, que esta nueva escuela mexicana nos pide que hablemos, sí, un trabajo contextual, comunitario, pero también que entendamos las características de nuestra población específica. Y si yo trabajo, es un decir, en una escuela en la mañana, en Cuernavaca, y la siguiente trabajo en Cuautla o en Jutepec, las realidades no son las mismas. Entonces yo no puedo trabajar mi contenido de biología, mi contenido de química, de física, de la misma forma para todos, porque las necesidades son distintas y la didáctica, los recursos, la metodología a implementar tendrá que ser diferenciada de acuerdo a la realidad directamente de mis estudiantes, inclusive desde sus necesidades académicas, sociales, culturales, económicas, de un turno a otro, inclusive en la misma escuela. Aunque yo trabaje, es un decir, en la misma secundaria en ambos turnos, no quiere decir que por eso la realidad del matutino es igual a la del vespertino o del grupo del segundo A, no es la misma del segundo B. Tengo que hacer mis adecuaciones y en mi práctica, en mi praxis, ahí se verá mi área de la didáctica, si volvemos al romántico idea, de mi arte de saber enseñar, ¿no? Porque no puedo manejar que todos ustedes aprenden igual directamente, ¿no? Cosa que no es cierto. Si ustedes se dieron cuenta en su formación académica de secundaria, ¿no? Que cada uno de ustedes aprendía con situaciones distintas, de formas distintas, e inclusive hasta el día de hoy, todavía ustedes aprenden de forma distinta, con distintos recursos, distintos estilos de aprendizaje, de enseñanza, y que como tal sobre la materia estaremos trabajando. O sea, este video es importante puntualizar que son solamente algunas ideas generales sobre lo que estaremos analizando y desarrollando durante el semestre, porque es un video, digamos, de semana cero o un punto de partida para ir a entender algunas situaciones académicas, pero que de antemano nos van a permitir hacer cosas distintas dentro del área, ¿no? Pero hay que entender entonces los conceptos más básicos, ¿no? Y entonces, si hablamos desde esto, hay que entender algunas situaciones muy puntuales de la clase, ¿no? O sea, como por ejemplo, partiendo de algunas ideas concebidas muy básicas, ¿no? Muchos consideran didáctica como una disciplina científica, ¿no? Es decir, si tienen entonces un método de estudio, una forma, una serie de pasos concatenados, pasos lógicos para llegar a algo, ¿no? Cuyo objeto de investigación, o sea, ¿para qué estoy estudiando en pocas palabras? Se va a centrar en los procesos que se desarrollan alrededor de la práctica de enseñanza humana y social, ¿no? Es decir, vamos a estudiar alrededor toda esta parte de los procesos sobre cómo yo les enseño a ustedes o cuál es mi pretensión para que ustedes aprendan, para describir, explicar y comprender o transformar la enseñanza, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la didáctica me va a permitir entonces observar y analizar esto específicamente, ¿no? Desde la práctica de la enseñanza. Yo como mi praxis, o sea, mi práctica con ustedes, cómo busco los caminos para que tú aprendas, describas, analices, reflexiones, cómo busco que el conocimiento sea más entendible y accesible a tu persona, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, cómo le hacemos para que Jorge y Raúl entiendan, comprendan, analicen y lo que veamos en clase tenga una utilidad. Volvemos a lo mismo del propedéutico, ¿no? Es decir, ¿cómo le hago yo para que el alumno aprenda, bajo la concepción que tengamos de aprender, porque también si mi idea es muy limitada y quiero pensar que aprender nada más es acumular información en mi cabeza, pues bueno, la didáctica que yo implemente irá en función a actividades, estrategias de memorismo puro, de repetición y de cosas de este estilo, ¿no? O sea, pero sin llevar más allá, ¿no? Pero si yo quiero que mi enseñanza tenga una utilización importante en la vida diaria, que sea útil para la vida, que mi alumno sea más crítico, más analítico y más reflexivo, entonces mi didáctica se centrará en entender cómo yo voy a lograr que tú aprendas de esta o esta forma o de esta forma o de esta forma, reconociendo cómo eres como alumno y como sujeto, ¿no? Entonces, esta didáctica es esta disciplina, esta área específica que nos va a explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje para proponer cosas, es decir, para que el alumno logra una finalidad educativa, para que logre aprender, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo nos va a explicar, nos va a buscar la forma de esta asignatura y ya entraremos ahora sí en el grupo, en la parte áulica de, ok,
quiero que tú aprendas, ¿no? Pero como hablábamos entonces, ¿no? Si yo quiero a que el alumno empiece a entender sobre una taxonomía de Linneo, los reinos, sobre la estructura de la célula y demás, ¿para qué? ¿De qué forma? Si todavía consideramos que es pertinente la clásica maqueta de la célula vegetal y animal y ubicar todos los organelos, ¿no? Pero como veíamos en su momento en la clase, si nada más es crear y producir cosas, ¿dónde está la enseñanza? Algunos quizá lo aprendan o por lo menos asocien, porque quizá lo aprender está más complicado, ¿no? Quizá algunos de ustedes empiezan a recordar la célula que el aparato de Golgi, que las vacuolas, que los cloroplastos, que el retículo endoplásmico, y te acordabas como que creo que tiene una forma como que verde o como de forma de gusanito, si es que, ¿no? Ese es algún tipo de asociación libre. Pero, ok, y entonces estos organelos, ¿para qué sirve un cloroplasto? ¿Para qué sirve una vacuola? Según cada una de las células que estemos hablando, ¿no? Entonces, no. Es decir, la didáctica tendrá que servirnos para que el alumno logre comprender lo que estamos intentando enseñar al alumno y que luego un aprendizaje de carácter significativo, ¿no? Entonces, bajo este parámetro. Y bueno, partiendo entonces desde lo más puntual ahorita, ¿no? Tenemos algunos autores que estaremos viendo ya las próximas semanas en clase, como Juan Amos Comenio, ¿no? O sea, leer el libro de Comenio en Didáctica Magna, es decir, es como que la Biblia de la didáctica, es decir, este primer gran tratado, hubo otros en la historia, veremos en el semestre también, pero independientemente que tú seas de biología, de química, de física, de matemáticas, de educación inicial, educación especial o inclusión educativa o una maestría, o sea, hay teóricos que tenemos que conocer. O sea, esto olvidemos que, oye, pero suena historia. Ajá, ¿y eso cuál es el problema, no? Tú eres normalista, eres licenciado y tienes que tener un nivel de cultura general que te permita conocer pues, todas las áreas, ¿no? Y como tal tienes que conocer tus bases académicas y pedagógicas pues, para entender esto específicamente, entonces, ¿no? Directamente. Pero entonces, si como alumno no lo estamos haciendo, trabajo desde la ignorancia, desde la buena voluntad, desde, pues yo creo que el alumno aprendería de tal o cual forma. Oye, sí, ok, ¿y en quién te basas? ¿Cuáles son tus referentes teóricos para tu práctica académica, no? Se diría Platón, entonces trabajas desde la doxa, desde la buena voluntad, pero sin desde una base sólida. Y puede ser que hagas bien tu trabajo como maestro con tu práctica diaria, sí, pero tienes que tener las bases sólidas de tu didáctica, ¿no? De conocer. Y por ejemplo, Comenio, que es de nuestros autores más básicos en la educación mundial, no nada más en México, nos va a permitir conocer otro tipo de situaciones, ¿no? Es decir, conocer esto básicamente, ¿no? Y primer punto, lo que manejaba Comenio, ¿no? Es decir, una máxima. Debe enseñarse lo que se sabe, ¿no? Directamente. Si yo conozco algo de mi área de historia, de biología, de matemáticas, debo enseñar lo que sé. Y en automático, su contraparte no escrita, pero que se entiende, no voy a cuestionar, no voy a enseñar lo que no sé o lo que supuestamente medio sé más o menos, ¿no? Lo que decía Comenio. Si tú tienes un conocimiento, tu deber moral social y a veces hasta religioso, lo que mencionabas, porque para la época en que escribe Comenio, la parte religiosa es algo muy intenso, muy importante, muy fundamental. Y entonces Comenio nos dice que como un deber moral y religioso casi, hay que enseñarse lo que se sabe. Porque si tú lo sabes, hay que compartirlo a los que no lo saben, ¿no? Y es algo importante con ustedes como maestros, ¿no? Cuando les preguntaba la semana pasada en el curso por qué el ser maestro, algunos me escribían en sus textos, ¿no? Porque quiero enseñarle a los demás, porque quiero enseñar a los que no saben, ¿no? Y de otra forma tiene que ver con esta pauta, lo que nos dice Comenio, aunque ustedes no lo conocieran, pues es un postulado que él maneja, ¿no? Hay que enseñar lo que sabemos. Si yo tengo la facilidad de aprender química, física, matemáticas, debo enseñarlo. No quedarme nada más para mí que yo lo sepa y yo lo sepa y yo lo sepa. Hay que compartirlo, ¿no? Directamente. Hay que tener esta idea de compartir. Pero para compartir hay que saber compartir. Es en el caso de ustedes como maestros. Ok, ya ustedes como maestros de telesecundaria, de biología, de ciencias. Qué padre que ustedes ya sepan la taxonomía de Linneo, ¿no? Los reinos, cómo funciona cada uno, cada orden, cada filum, cada parte que ustedes verán en su momento, ¿no? Sí, pero, ok, ya lo sabes tú. Ahora, ¿cómo le haces para que el otro lo sepa y lo entienda? Porque para ti es obvio y es fácil y es básico, sí, pero no para los demás, ¿no? Y decía Comenio, lo que se enseña debe enseñarse tal como es. O sea, si es un decir, si esto es un teléfono,
pues, es un teléfono, es un celular, ¿no? No voy a ponerle, bueno, es un aparato que también puede quizá ayudarte a cocinar, ¿no? En la práctica de cocina, ¿no? Que busques información para una receta. Es decir, ejemplos muy burdos para lo que mencionaba Comenio. Lo que se enseña debe enseñar a estar como eso. No le empieces a modificar cosas raras, lo que decía Comenio, ¿no? Puedes agregar otras cosas, sí, pero con una aportación extra. Pero lo que es lo esencial, manténlo en la parte esencial, en su parte original, en su parte básica, ¿no? Es decir, y decía Comenio, en este sentido, una idea general más allá, lo que se ofrece al conocimiento debe presentarse, sí, primero desde una idea general y luego por partes. Es decir, Comenio hablaba desde lo más general hasta lo más particular hay que partir. Y ejemplo de ustedes cuando hablamos de la célula, ¿no? Si yo tengo que hablar de la célula, no voy a empezar, bueno, y el retículo endoplásmico sirve para esto y esto y esto y esto. Oye, ¿y eso qué cosa es, no? Y después van, esto es un organelo de la célula. Pero primero hablamos del retículo endoplásmico y luego de la vacuola y vas haciendo saltos como que al revés, ¿no? Se pueden explicar también en otros contextos, si es válido partir de lo particular a lo general, ¿no? Sí se puede. Pero Comenio manejaba en su postulado que primero hay que explicar lo general, lo amplio, lo macro, lo gigante, y ahora sí lo aterrizamos a lo más chiquito, ¿no? Y Comenio decía que por eso es como que la base de la didáctica, la base de la enseñanza, lo más puntual, ¿no? Que parece hasta como de preescolar, porque muchos justamente desde preescolar empezamos a trabajar esto directamente, ¿no? Y decía Comenio que hay que detenerse en una cosa hasta comprenderla. Es decir, no vamos a pasar a lo siguiente si no has entendido lo más básico, es lo que nos mencionaba Comenio en este punto, ¿no? Hay que detenerse en una cosa hasta que la comprendas, la comprendas, la comprendas. Pero un punto importante Comenio es hasta que la comprendas, no hasta que la memorices 20 veces. O sea, él no decía como en las tablas de, y me repites la tabla del 5 30 veces hasta que te la memorices. Y ahora sí pasamos a la del 6, ¿no? O sea, Comenio no está hablando de un memorismo repetitivo, ¿no? Sino de un punto importante que se desapareció en los años en la educación y volvió a regresar hace algunas décadas, la comprensión. Y vamos a atendernos en esta parte para que lo comprendamos, ¿no? Es decir, ok, a ver, ya vimos el tema, permíteme ver. Entonces me habló de esto, me habló de esto tiene que ver con esto, esta relación la hacemos con esto. Ok, ya como que ya voy comprendiendo, ya la puedo vincular con otra cosa. Y ya podemos pasar a un nivel de complejidad más grande, ¿no? Ok, ahora sí es lo que pedía Comenio. No pasemos a algo más grande si no hemos empezado con lo más chiquito, ¿no? Directamente. Bueno, como tal, este es un video muy breve entonces para hablar de algunas generalidades de la asignatura de didáctica, pero ahora sí pasaremos ya en las clases presenciales a desarrollar más estas ideas generales, ¿no? Aquí lo que me importaba más era que ustedes tuvieran las bases más puntuales respecto a esto, ¿no? A entenderlo, hacia dónde va a ir el semestre, ¿no? Que la didáctica es algo muy importante y que es algo que tienen que manejar desde el principio de su carrera para poder dar saltos a otro tipo de actividades de mayor complejidad, ¿no? Entonces terminamos el video en estos instantes y les agradezco su tiempo, su espacio y como tal es un placer trabajar con ustedes. Estamos en contacto y nos veremos en las siguientes clases de forma presencial. Un gusto trabajar con ustedes y estamos en contacto cualquier duda que tengan.